Debido al interés que hay, ¿no?, ahora mismo en la industria, ¿no?, por promocionar todos estos test de screening que son comprensivos, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, muy amplios, ¿no?, y sin ningún otro criterio, en principio, más que la posibilidad de poder ofrecerlo, ¿no?, a los pacientes. Como las pacientes reciben esta información, pues era un poco actualizar eso. De la tarde se va a hablar, podemos utilizar todavía conceptos convencionales de genética de población antes de aplicar este tipo de screening. Entonces, sin más, voy a empezar, ¿no?, con esto de la meiosis para poder terminar a tiempo. Y esto es una diapositiva que resume las tres cosas más importantes que han ocurrido, ¿no?, en ciencias de la reproducción, desde el punto de vista del significado social, ¿no?, para la mujer, ¿no? Voy a poner gafas porque si no... Entonces, la primera es esta, que es la que se puede regular, la ovulación, hay anticonceptivos, ¿no?, y eso ya es para la mujer es una capacidad, ¿no?, de poder tomar decisiones cuando lo que es conveniente. Por otro lado, decirles que en Estados Unidos, por ejemplo, el 50% de los embarazos no son planeados, pero vamos, existen, ¿no?, la contracepción. La segunda es que existe la fecundación in vitro y la criopreservación, ¿no?, de embriones y gametos. Eso también es otro tipo de avance fantástico, ¿no?, a nivel de las ciencias de la reproducción. Y el último es la genética clínica, ¿no?, y las aplicaciones de la genética clínica dentro de la capacidad que tienen las parejas de tomar decisiones en cuanto a lo que ellos creen que es conveniente o no, desde el punto de vista de sus progenies, y tomar ese tipo de decisiones. Es importante esto que digo, porque en el cuadrito de abajo, por ejemplo, saben que el Nobel del 2010 en medicina se dio por primera vez a un ginecólogo, ¿no?, que es Edwards, ¿no?, que es el que hizo la IVF, el primer caso de IVF. O sea que es una forma de reconocer que por fin las ciencias de la reproducción entran dentro de lo que son la medicina, ¿no?, a ese nivel, ¿no?, de aportación. Y también es interesante porque de ahí sigues y miras el Dolly, la oveja, la clónica, y cómo van por ahí. Se está viendo tanta tecnología que obviamente no es el primero que va a ocurrir, ¿no?, dentro de todo este tipo de ciencias. Bien, esto es una fertilización espontánea, ¿no? Entonces, el espermatozoide, el huevo, ovula, fertiliza, primera división, segunda división del embrión en la trompa, 8, mórula, blastocito, y ahí es cuando se implanta, ¿no? Hay muchísima investigación en este campo, no solamente en cómo se dividen las blastomeras, cómo se empieza o cómo ocurre la fertilización, pero también en cómo eso influye a nivel de la implantación, placentación. Cada vez hay más entendimiento, ¿no?, de la parte biológica que corresponde a este periodo de la gestación. Y en la última lo que estamos poniendo es una ecografía como por imagen, además, podemos monitorizar de alguna manera lo que está ocurriendo dentro del útero desde muy al principio del embarazo, ¿no?, que es algo también fantástico desde el punto de vista de lo que podemos entender. Porque nos abre, por ejemplo, en mi caso, que estoy interesado, nos abre la oportunidad de tratamiento con células madre. Por ejemplo, utilizando el sapropitelino, ¿no?, como diana a las 7 semanas, antes de que el embrión desarrolle un sistema inmune, ¿no?, para que pueda tolerarlo en la quimera y desde ahí curar o prevenir o reducir las manifestaciones de enfermedades genéticas. Entonces hay bastante interés en esto. A pesar de todo, esta tabla, aunque parece antigua, del 98, solo es para decir que por técnica de bandas, cromosomopatías por técnica de bandas, todavía aproximadamente 1 en cada 200, estos son emisiones en hospitales pediátricos en Norteamérica, y como 1 de cada 200, ¿no?, parece una anomalía cromosómica en niños, ¿no?, admitidos. Claro, esas anomalías cromosómicas, si empezamos a utilizar tecnología que no es la de bandas, sino una tecnología como microarrays, veremos que es más y más y más. Y cómo, dependiendo de cómo lo hagamos y cómo seleccionemos a las poblaciones, vamos viendo que los porcentajes de anomalías cromosómicas son mucho mayores. Y empezamos a mirar a las parejas que hay una infertilidad o parejas que hay algún otro tipo de problema, empiezas a ver que es más y más, ¿no? Y aquí
No me meto en otro tipo de enfermedades genéticas porque el tema de la meiosis, y vamos a hablar en concreto de cromosomas y del proceso de la meiosis, ¿no? Pero podríamos hablar de otro tipo de categorías. Bien, entonces los objetivos es revisar muy brevemente la función biológica de la meiosis, por qué existe la meiosis. Segundo, qué pasa con la meiosis en padres que tienen una anomalía cromosómica balanceada. Y tercero, solamente tocar, ¿no?, en la epigenética, en la disomía uniparenteral, que son fenómenos recientes de regulación de genes que también están implicados al momento de la meiosis, ¿no? Y luego el fenómeno del imprinting. Y al final lo que haré será hablar de un caso. Presentamos un caso clínico, una señora que llega y revisamos rápidamente cómo funcionamos, por lo menos en nuestra consulta, a nivel de la clínica, ¿no?, de una paciente que llegue con una historia familiar de síndrome de Down, ¿no? Y desarrollarlo por abrir esa conversación, ¿no?, y ver si probablemente sea muy parecido. Ya digo que la charla va fundamentalmente enfocada a gente interesada en reproducción, ¿no? Vale, pues esto es un cariotipo normal en técnica de bandas, y cómo organizamos para entender los cromosomas, como tenemos unos índices donde está el centrómero, y así podemos ver si el brazo corto, si el brazo largo, y cuál corresponde al cromosoma 1, 2 o 3, y cuáles son los criterios que utilizamos para teñirlos y para poder clasificarlos, ¿no?, para entender cuál es cuál. Y este es un cariotipo de una mujer con 12 cromosomas X y un cromosoma Y. Claro, entonces, ¿por qué la meiosis? Ya sabiendo qué es esto. El asunto de la meiosis es interesante porque nosotros lo que necesitamos es, de generación en generación, mantener el mismo número de cromosomas, y además tenemos que crear diversidad. Y la reproducción sexual es lo bonito de la reproducción sexual, es eso, que permite que se combinen los cromosomas del padre y de la madre, y al mismo tiempo mantener 46 cromosomas de una generación a otra. Y para hacer eso lo que hace es un proceso de meiosis, que es a nivel de los gametos, tienes que reducir de 46 a 23 cromosomas. Y la meiosis ocurre en dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Y en la meiosis 1, de estar aquí, se duplica el DNA, y luego se separan las dos cromosomas. Este cromosoma viene del padre, a ese individuo, dentro de la madre, se separan los dos. Primera división, homólogos, cromosomas homólogos se separan. En la segunda división meiótica lo que haces es las cromátides, estas dos partes que se han duplicado son las que se separan. Entonces es un proceso en dos estadios, ¿no? El primero se separan los homólogos, en la segunda parte, la meiosis 2, sin duplicación de DNA, se separan las hermanas, ¿no? Todo eso luego se puede mirar como clasificaciones en cuanto a distintas fases, pero no nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero básicamente esos son los dos estadios. Entonces es distinto en varones y en hembras, porque este proceso de la meiosis en la mujer empieza en el estadio dentro del útero y se para justo antes de nacer en una fase que se llama distiotene, y se queda ahí congelada hasta la pubertad, y con la primera ovulación se reactiva toda esa maquinaria y el primer proceso de meiosis se completa. En el varón es distinto, porque en el varón la meiosis no empieza en el útero, empieza con la pubertad. También hay otra diferencia, que es que en el varón, de cada proceso de meiosis, terminas con 4 células, el producto son 4 células, 4 espermatozoides, mientras que en la mujer solo se produce un gameto y luego 2 cuerpos polares. El primero tendrá las 2 cromátidas y el segundo solo tendrá una, ¿verdad?, por ese proceso. El segundo cuerpo polar se elimina al momento de la fertilización. El primero se elimina al momento de la ovulación. Vale. Esto es interesante porque esto permite, porque hay 46 cromosomas, porque hay 23 pares, las permutaciones que pueden ocurrir entre si paso del cromosoma que heredé de mi padre o de mi madre, más de 8 millones de combinaciones. Pero es que además, durante el proceso de la meiosis,
porque algunas de las hermanas cromátidas se pueden cambiar y se pueden cruzar, quiasmas. Existe otro nivel mayor aún de recombinación, y eso es lo que da la diversidad, por eso somos todos distintos, ¿no? Y mantenemos ese número, ¿no? De cromosomas. Bueno, el ovocito, como ginecólogos, pues es una célula fantástica, porque es que es la más grande. No hay otra célula más grande en el cuerpo. Por un lado es súper especializada y por otro lado es tutipotencial. Es una célula fantástica y crece tanto porque no hay mitosis. Y tiene una cantidad de ribosoma, y tiene una cantidad de mitocondrias, y tiene una cantidad increíble, porque es lo que va a soportar luego al principio, cuando se va dividiendo en las blastomeras, toda esa energía, todo ese proceso. Es una célula fascinante en ese sentido, pero es que además es complicado porque cuando empiezas a entender cómo es y la importancia de dónde se colocan los cuerpos polares, los corpúsculos polares, el efecto que pueda tener el X, el efecto que podemos hacer cada vez que estamos cogiendo células para hacer diagnóstico preimplantación, cada vez que estamos metiendo espermatozoides directamente en cualquier zona de la zona, no en la zona que se haya por ejemplo, abierto este espacio, ¿no? Y ahí surgen también una serie de controversias en toda la aplicación de tecnología cuando llega el entendimiento a nivel biológico de lo que esas consecuencias, qué consecuencias puede tener, y hay mucha gente investigando en ello porque se han descubierto una serie de asociaciones, o se han descrito una serie de asociaciones que son inusuales desde el punto de vista estadístico. Bueno, podemos saber, existe un test clínico que podemos aplicar, si la señora llega y dice, sí, o sea que ha habido un proceso de no disyunción, no separación de una pareja de cromosomas, ¿verdad? Han viajado juntas al mismo gameto, o sea que hay uno de más, y en el otro gameto uno de menos. Puedo saber si es el padre o si es la madre, puedo saber si ocurrió en la meiosis 1 o en la meiosis 2, pues sí. Porque como existen polimorfismos, zonas dentro del cromosoma que estemos investigando, de repeticiones que varían de un individuo a otro, podemos mirar si es del paterno o si es del materno, y luego, dependiendo de estos polimorfismos, si es un centro del centromero, podemos saber si ha ocurrido en este nivel o si ha ocurrido entre estos dos, porque el del padre y la madre tendrán los polimorfismos distintos, aunque sean el paterno, ¿no? Mientras que las que son idénticas, las que son hermanas, serán idénticas, ¿no? Entonces, puedes utilizar polimorfismos para identificar en qué fase ha ocurrido la no disyunción, la 1 o 2, y también de cuál es el origen, ¿no? Si se quisiese. Se puede hacer, ¿no? Es fácil, no es una tecnología que se pueda avanzar. Aquí solo estaba diciendo de que cuando estábamos creando, ¿no?, una monosomía, una trisomía, de algunos síndromes que son muy típicos, ¿no?, que los conocemos bastante, que siempre hablamos de ellos, el Felder, la trisomía 18, 13, 21, etc. Estamos hablando hasta ahora, no disyunciones, hablando de anomalías numéricas, ¿no?, del cromosoma. Y estos son los polimorfismos y cómo los puedes mirar dependiendo de que tengan el mismo color o no, que es las repeticiones, si son idénticos. Por ejemplo, aquí tienen que ser las histercromates, mientras que si son así que no son idénticos, es la primera división, ¿no?, que uno era paterno y otro era materno. ¿Cómo puedes identificar el origen y el momento, ¿no? Bueno, existen padres, el padre o la madre, que puede estar en una situación así, en la que hay una translocación, en este caso recíproca, balanceada. Un trozo de un cromosoma ha venido de aquí, y otro aquí, pero el componente, toda la composición, todo el genoma está completo. Entonces, fenotípicamente es normal cuando llega el momento de la reproducción, este tipo de cromosomas, vuelvo a decir que estamos revisando conceptos que sé que los saben, pero este tipo de cromosomas adopta una disposición que no es la normal de uno enfrente de otro, sino que empiezan a coger este tipo de radios, ¿no?, cuadrangular, ¿ves? Las zonas que son comunes se alinean estos cromosomas, entonces cuando llega el momento de separarse durante la meiosis, claro, esto puede separarse así, se puede separar siguiendo este eje, para arriba y para abajo, se puede separar siguiendo este eje, dependiendo de qué tipo de separación, hay 16 combinaciones que pueden ocurrir, de las cuales solo 2 son balanceadas, las otras 14 no están balanceadas. El producto
tendrá deficitario un trozo de cromosoma o tendrá una trisomía parcial. Entonces, en este caso, por ejemplo, que es una señora de 35 años, que es una grávida 4 embarazos, sin ningún niño, ha perdido los 3 embarazos anteriores. Una de las cosas que pensamos es si pudiese ser esta la causa. Y si es la causa, y la identificamos en la madre haciendo un análisis de sangre, y diagnosticamos que es el padre, y diagnosticamos que este es el caso, en vez de llegar ahora a las 9 semanas preguntando, he tenido tres pérdidas, ¿puede pasarme otra vez? ¿Y qué puedo hacer para mejorarlo? Que en este caso es, bueno, pues vamos a comprobar si el feto lo ha heredado o está balanceado o no. Si fuese en el periodo pregestacional, sigue teniendo la posibilidad de hacer una preimplantación, ¿no? Un análisis preimplantación y una fecundación in vitro y para pasear este tipo de problemas para embarazos futuros, porque en este caso, después de hacer una biopsia de corión, diagnosticamos que es verdad, que está no balanceada, ha heredado este cromosoma y este cromosoma. Y entonces en este tiene una, cuando miramos aquí, de este cromosoma tiene una trisomía parcial, mientras que de este le falta todo esto, es una monosomía parcial. Tiene esto, le ha ocurrido esto, esa, de las 10 alternativas. Bien, también hay otras situaciones en las que ocurre lo siguiente, y es que cuando tenemos una inversión a nivel de un cromosoma, ya con esto termino, con la parte de la biología. Cuando hay una inversión a un lado del centrómero, cuando hacen los quiasmas, cuando se alinean los cromosomas, hacen estos loops. Y al hacer estos loops, si hay un quiasma, una translocación que ocurre durante las meiosis, puedo terminar una situación que tengo 2 centrómeros o ningún centrómero. Eso es inviable para la próxima división. Y si se sigue esto, se entiende cómo al cambiar así los 2 centrómeros, con lo cual, cuando quiera alinearse en el próximo cromosoma no le ocurrirá, ¿no? Entonces, estas otras consecuencias de anomalías durante la meiosis debidas a una alteración en uno de los padres que está balanceada y que lo que está viendo es abortos de repetición o algún niño con algún tipo de anomalía. Bien, este fenómeno de la disomía, unisomía parental es importante porque había enfermedades que no podíamos entender, los eucariotipo paranormal y seguían apareciendo, y hasta que llegó un momento en que se sabe que hay conceptos que empiezan como trisómicos y luego hay lo que se llama una rescue, en el cual durante la mitosis uno de los cromosomas, que es trisomía, se pierde y se vuelve a convertir en un cariotipo normal. Si los 2 cromosomas que quedan son del mismo origen, paterno o materno, en vez de uno paterno y otro materno, y hay genes dentro de esos que, dependiendo de que sea paterno o materno, se expresan o se reprimen, puedes crear una situación que tiene un cariotipo normal porque los 2 son del mismo origen, no se expresan genes y ocurren enfermedades, ¿no? Y la otra es imprinting y epigenética, que son también términos relacionados con esto que estamos hablando, que también es bastante en boga, ¿no? Se estudia, se discute mucho ahora mismo, y es que dependiendo de cómo está de compacto el DNA, puede o no transcribir. Entonces hay determinados mecanismos en los que se pueden metilar o se puede acetilar, y entonces eso comprime y no deja que la maquinaria de transcripción pueda activarse, ¿no? Y eso es cuando hablamos de epigenética, pero luego también tenemos imprinting, los mecanismos, y esa es la forma en la que se inactiva uno de los cromosomas X, ¿no? Por ejemplo, en la mujer, ¿no? Para estabilizar la dosis de DNA, ¿no? Y no me voy a meter en más detalle, pero vamos, a mí no me importa dar handouts o dejar aquí la conferencia si alguien la quiere tener, ¿no? Como revisión. Pero también sabemos que el ambiente, interacciones con el ambiente, pueden modificar la estructura, sin modificar a nivel de base, pero en la estructura del DNA, y de esa forma favorecer o no una transcripción de zonas del DNA.
Esto explica esos, como por ejemplo en este caso estoy aquí enseñando el Prader-Willi y el Angelman, ¿no? Que es típico en el cromosoma 15 como modelo de imprinting, ¿no? Estas dos son dos enfermedades que pueden ser debidas a una delección. Esto es un microarray, ya no son, esto es la técnica de bandas y la definición que se puede conseguir a nivel de entendimiento del cromosoma ha pasado de estar de 5 a 10 megabases, millones de bases por técnica de bandas, a 1000 bases de definición. Es increíble, ¿no? A nivel de tecnológico lo que puede aportar esto. Por eso digo yo que cuando decimos niños admitidos al hospital por técnica de bandas, 0,5%. En el momento que empecemos a aplicar ese tipo de tecnología será muchísimo mayor, muchísimos de los niños que estamos ingresando tendrán una anomalía que no éramos capaces de definir por la tecnología que aplicábamos, y cada vez habrá más y más subclasificaciones y nuevos libros, ¿no? Hablando de... Pero vamos, en este caso solo es demostrar que dependiendo del padre del origen de estos dos cromosomas 15 se manifiesta un síndrome, se manifiesta otro teniendo la misma fenotipo, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Cómo se regula la expresión de ciertos genes en determinado, que mapean el cromosoma 15, y si tienes dos del mismo, pues siempre anularás la expresión de uno, que es fundamental para desarrollar una persona normal. Bien, vale, pues hemos terminado con la biología. Entonces hago un caso, y ya con eso abrimos debate, ¿no? Y charla. Y esta es una señora que es un caso clínico, una señora que consulta con historia familiar de síndrome de Down. Y estos son 8 preguntas. Ya sé que algunas diapositivas están en inglés, pero ustedes están también familiarizados. Cuando hablamos con ellos, pues el idioma es en inglés, o sea, estamos hablando en español, pero ya las he mezclado, pero no molesta, ¿no? O sea, se siguen, ¿no? Y es natural, ¿no? Porque decir que cuando ocurre, ¿no? Entonces estas son 8 preguntas que a todas las señoras, de hecho se las damos en un cuestionario, ¿no? Cuando llegan están esperando una consulta y ella si marca sí a alguna de ellas, pues es una razón para decir, bueno, pues vamos a pararnos, ¿no? Y hablar de ello. Y una de ellas es, bueno, ¿tiene usted una historia familiar de algo genético en la familia? Porque dicen, pues sí, talasemia, o dicen otra cosa, ¿no? Y una historia de retraso mental o de autismo en la familia. ¿Hay alguien en la familia que tenga ese problema? Pues sí, pues tengo un sobrino, pues eso es importante, porque entonces pensamos en el signo fragiletis, ¿no? Pero no que sea varón, ¿no? Y después tiene una historia de que haya muertes perinatales, o que tengan niños que han nacido y que pronto, al nacer, necesitaron cirugía, o necesitaron una asistencia especial, o tenían algún tipo de anomalía, o genitales ambiguos, o algo, pues pueden marcar esas, o tienen abortos de repetición, infertilidad, o tienen una historia de cáncer y entonces haces 4 preguntas o 5 preguntas y entonces empiezas a ver si hay un patrón o no hay un patrón que pueda identificar un cáncer familiar, ¿no? O hay consanguinidad, que eso no es tampoco nada raro, y hablaremos a lo mejor esta tarde, ¿no? En cómo las poblaciones se estratifican hasta que todos los genes se mezclan. Cuando gente viene de fuera, normalmente está estratificado durante un tiempo y dentro de esa estratificación puede ocurrir que además exista luego un número de genes que sean compartidos de origen, ¿no? Por consanguinidad. Y hay otras veces que lo que dicen es que estoy tomando medicaciones o me he estado expuesto a un ambiente determinado que te preocupa, que puede estar afectando el desarrollo normal del feto. Y el otro es cuando te hacen un test de screening durante el embarazo y sale positivo. Entonces es otra razón, ¿no? Que a lo mejor por la que viene, ¿no? Y te hace una pregunta porque has salido positivo. Y bueno, en este caso era que la señora nos viene y está ya de 16 semanas y nos viene a comentar que es que cuando está tomando eso, sí, resulta que mi cuñado tiene síndrome de Down. Tengo un cuñado de 12 años con síndrome de Down. Es un niño que también tiene una reparación cardíaca y es un niño que tiene muchas infecciones, ¿no? de nariz. Esto es el pedigrí, lo primero que hacemos los médicos es tomar un pedigrí, porque es que el pedigrí no puede ser muy informativo, ¿no? Pero es una forma de aprendizaje. Y otra persona consultan, es la persona que pregunta y esta la persona afecta, ¿no? Y entonces en función a esto pues empiezas a estudiar qué es lo que puede estar ocurriendo.
Y una vez que dices, pues sí, vamos a hablar de ello y te sientas, lo primero que haces es hablar del síndrome de Down. Entonces, hablar del síndrome de Down no es una cosa que se habla y se improvisa, ¿no? Es una cosa que se sabe que es el síndrome de Down porque todo lo que se le diga a la paciente puede aceptar, en este caso también no sabe si hay algún problema, ¿no? La paciente puede aceptar cualquier diagnóstico, pero siempre se acordará como le dicen el diagnóstico. Entonces, hablar de reproducción, hablar de este tipo de problemas requiere tener un mínimo, ¿no? de pensárselo antes cómo vas a decirlo, ¿no? Para que no cree un impacto que es precisamente lo contrario, porque lo que viene a buscar, cuando viene como consulta, viene a buscar, ¿no? Una comunicación. Entonces, pues le dices pues, que se llama el síndrome de Down y no se llama el síndrome de Up, porque el doctor que lo describe se llama Down, ¿no? Pero, por ejemplo, no en inglés, ¿no? Por decir, ¿no? O sea, para evitar apreciaciones, ¿no? Y luego puedes hablar de todo esto y puedes decir que mental retardation y puedes hablar de la asociación y empiezas a explicar cuántas otras cosas y recordar que hay una percepción del síndrome de Down en los años 70 que es distinta a la que hay en el 2010 y es distinta a la de los años 50. Al principio se veía el síndrome de Down como un niño que estaba con unos problemas y que estaba más o menos recluido. Hoy en día hay programas organizados tanto de salud como de educación como que cambian el pronóstico y van viendo ustedes en el internet y son fuerzas importantes de presión porque hay familias interesadas que hablan, tienen voz y hablan y lo ven de una manera o lo ven de otra, cómo vamos cambiando, ¿no? Como un péndulo, ¿no? Nuestra percepción de determinadas enfermedades cuando empezamos a conocerlo más. El concepto de retraso mental sin ningún tipo de ayuda y sin ningún tipo de entendimiento de si hay una lesión cerebral o si no hay una lesión cerebral y sin ningún tipo de medicación y sin ponerle gafas y sin ayudar en la infección de oído, todo va a ir todo ligado al desarrollo final, ¿no? Entonces se habla de todo eso. Y después pues, se le explica que la razón es una trisomía y la superexpresión de genes por esta situación. Y después hablar del fenotipo y cómo el fenotipo va cambiando y la dificultad que existe, porque para niños, pediatras que entienden el síndrome de Down, bastantes, pero adultos internistas que sepan de enfermedades genéticas y que quieran seguir adelante cuando estos individuos llegan a tener 20 años, y 22, y 40, y 42, hay menos. Y entonces también es una cosa, porque las decisiones se toman muchas veces de una manera u otra pensando en una expectativa de que va a haber un soporte social y de sanidad. Y esas muchas veces pues, no están, son percepciones más que realidades, ¿no? Que estén bien organizadas y la expectativa de vida ha cambiado, ¿no? Entonces se habla de todo eso porque eso tiene que estar, entenderlo. Y en esta situación, como está de 16 semanas, hablar del diagnóstico prenatal y de las técnicas del diagnóstico prenatal, obviamente una biopsia por ya no la hacemos a las 16 semanas porque tiene un riesgo más alto que una amniocentesis de tener una complicación. Entonces, a partir de 16 semanas, le haces el test, si es que vas a hacer este tipo de ley, que menos riesgo corre. Y en este caso, antes de tomar esa decisión de si quiere hacerse el test o no, basado en que tiene esa edad, 38 años, y que tiene un familiar afecto, a lo mejor lo que dice es, hagamos usted un screening antes, dígame usted cuál es el riesgo que tengo, independientemente del riesgo por vía familiar, y dentro de ese screening tomaré decisiones si además me quiero hacer un diagnóstico prenatal, que ya es una técnica invasiva. Y utilizamos distintas técnicas de primer trimestre, técnicas de segundo trimestre, bioquímica, con unos perfiles que tenemos la proteína, cómo lo vamos combinando eso en distintas ecuaciones matemáticas que tienen una estimación de riesgo para distintas cromosomopatías, para aquellas en las que se ha creado esa fórmula que puede introducirse datos y pueda estimarlo, ¿no? Y una vez que haces eso, tomas decisiones. Ahora mismo, y por la razón por la que hablábamos, y con estas diapositivas lo resumimos, está el fetal DNA maternal circulation, que es como lo más vigente ahora mismo, ¿no? En el sentido de que puedes sacar una muestra de sangre y en esa sangre puedes identificar fracciones de DNA fetal y dentro de esas fracciones de DNA fetal hacer estimaciones de más o menos dosis, o sea, en relación a un control
y decir, pues hay más posibilidades de esa trisomía, ¿no? O que sea monosomía, o que sea. Claro, cuando se toma esa decisión, primero están los precios, segundo es que esto es como un mini cariotipo, estás mirando a 3 cromosomas batidos y que sigue siendo un test de screening, que luego lo tienes que confirmar, ¿no? Y que no es un cariotipo total, es a donde va la tecnología, pero la tecnología no ha llegado todavía a poder darte una información de los 46 cromosomas, te están dando una información de un par de cromosomas porque es para lo que tenemos información y es además, desde el punto de vista de epidemiología, los más frecuentes, ¿no? Al nacer. Nosotros proponemos este otro tipo de sistema y eso es lo que me quería parar, ¿no? Cuando estamos en este estadio de la discusión con los padres, pues les explicamos este concepto. Nosotros normalmente, los ginecólogos, miramos a este número, el número de navegación nacional, y si el número es más de 1 en 100 o más de 1 en 300, dependiendo si pongamos la línea que se esquea, ¿no? De alto riesgo o bajo riesgo, pues cualifica si eres screen positivo o screen negativo, ¿no? Basado en ese número. Si yo uso el número 201 en 250 como riesgo para trisomía 21, porque digo la amniocentesis el riesgo es 1 en 300, así que lo voy a hacer ahí a partir de ese número, ¿no? Pues lo ofrezco y ella elige, ¿no? Y luego si el riesgo es mayor que el riesgo de la amniocentesis, a lo mejor es más probable que lo elija o no, dependiendo como ella, la motivación que tenga por saber esa información, ¿no? Pero ese es el balance. Claro, si yo lo miro así, pues todas son lo mismo, ¿verdad? Todas entran dentro de ese 250, pero no son lo mismo. Esta señora empezó en 1,40 y ahora tiene 5 veces menos el riesgo que le corresponde basado en su grupo de edad. Eso es la colinearidad para interpretar los resultados. La biología del embarazo, el nuclear translucency, la bioquímica está diciendo que no lo tiene. Lo que está haciendo es sujetando este número porque empieza desde muy al principio. El a priori, como es Bayesian análisis, el a priori tiene tanto peso que no la deja salirse de ahí. Pero si esta misma bioquímica y esta misma información se lo hubiésemos ofrecido a 1 de 1000, hubiese salido 1 en 10.000. ¿Me entienden lo que digo, no? Aunque el número salga así. Y esta en cambio es distinto. Esta empezó en 1 en 600. Esta es una chica más joven, ¿no? Ya terminaba aquí. Esta es lo contrario, la biología te está diciendo tienes 3 veces más el riesgo del otro. A lo mejor en este caso el NIPT o el amniocentesis es alguna información que puede, porque es claro, estamos hablando de que son 21, pero podemos estar hablando de otra anomalía cromosómica que la biología también está alterada, pero como no hemos creado el algoritmo, la fórmula no sabemos interpretarla, lo fijamos aquí, pero es el entendimiento de lo que es la información que recogemos, el entendimiento de cómo modifica eso y cómo se puede utilizar, ¿no? De cara a decidir cuál es el test que sigue, para hacerlo desde el punto de vista de sanidad a nivel de análisis de costo-beneficio más rentable y más apropiado. Bien, entonces esta señora, en este caso concreto, decide esperar, a la 20 semana se le hace una ecografía, y en la ecografía se ve un foco ecogénico en el corazón. Se hace el resultado había sido 1 en 300, había esperado, ¿verdad? Se hizo un test, ¿no? El first trimester, que es una teoría de 16, el segundo trimestre, 1 en 300. A la 20 semanas se ve este foco ecogénico en el corazón, es un marcador suave, se dice soft marker, no es una anomalía cromosómica, pero se utilizaba, ¿no? Para modificar el riesgo, sobre todo en las señales cuando se utilizaba la edad materna, en los años 90 como criterio, para tratar de ayudar a las señoras a no hacerse la amniocentesis, aunque tuviesen 35 años. Si no tenían ningún marcador, pues era muy raro, ¿no? Si tenías algún marcador, a lo mejor sí, ¿no? Se desarrolló con esa intención, ¿no? De mejorar un poco el consumo. En este caso lo hace, se hace un NIPT, sale positivo, se hace la amniocentesis, que confirma el NIPT, siempre que ustedes toman decisiones en el NIPT junto o en el non-invasive o lo confirman con una terminación. Normalmente es lo que, y más, ¿no? Se está dando uno cuenta de que es importante confirmarlo antes de que tomen una decisión. Es que la decisión que van a tomar los padres una vez que les des esta información puede ser de terminar el embarazo. Para terminar el embarazo, muchos padres tienen una cierta seguridad que va más allá de la estimación de un test de screening, ¿no? Tiene un test diagnóstico.
bueno, pues ya está. Pues hemos hablado de que la medicina es un valor para ayudar a la gente. Hemos hablado de esto, de la diferencia entre qué es lo que me dicen y cómo me lo dicen, de que existen 3 principios básicos, ¿no?, en medicina, ¿no?, que es la beneficencia, la autonomía y la justicia. Beneficencia, lo que entendemos nosotros por los métodos que tenemos y la tecnología y lo que vemos en las revistas y todo lo que sabemos, cómo se lo comunicamos al paciente. La autonomía es que los pacientes, en función a sus opciones, eligen y se cargan la beneficencia cuando quieren. Se la cargan, quiero decir, las estadísticas que te las da, porque por sus creencias o su situación entienden mejor una postura que otra, y esa siempre es la más importante. La tercera de justicia siempre es el principio de que el paciente puede llegar a las 8 de la mañana o a las 5 de la tarde, la entendemos igual, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y como hemos hablado de que la genética de reproducción ayuda en la medicina primaria y a la ginecología en este cuadro, ¿no? Y pues muchas gracias por su atención. No sé si yo me iba un poco a reproducir, ¿no? Yo quiero hacer comentarios, No, yo sí te quería preguntar una cosa, porque todavía el tema de test no invasivos en sangre fetal, en sangre materna, es un tema muy inicial, la universidad pública no lo contempla, solo es de sanidad privada, y parece que va a ser un poco el futuro, ¿no? Pero ¿hasta qué punto crees tú que puede acabar sustituyendo a la mitad de las pruebas que estamos haciendo de streaming y que se acabe haciendo test en la primera visita prácticamente y en base a eso tomar decisiones? Luego también es por ahí que ahora mismo los estudios que hay están hechos todos en población de alto riesgo, con lo cual son test que están pendientes de validar en población general, y yo no sé qué. ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro de mira, toda esta tecnología a medio plazo? Toda esta tecnología es la derivada de Next Generation Sequencing, ¿vale? Esto va a afectar al cáncer, va a afectar a las enfermedades degenerativas, vamos a entender muchísimo más a todos los niveles, porque tienes un método en el cual puedes secuenciar el genoma humano de una forma relativamente sencilla. Sacas el DNA, lo pones en una máquina y dices hasta qué nivel de definición, das al botón y la máquina empieza a meterte, a secuenciar y por bioinformática a alinear, ¿no? Con un control, y te lo va alineando y te va diciendo, pues un cambio de base aquí, o un esto al otro, o este trocito, o tal, y ya puedes cuantificar además, pero funciona el número de ciclos y puedes cuantificar y comparar. O sea, todo esto va por ahí, ¿no? Aplicado al diagnóstico prenatal ahora mismo muy parcial y oportunista, ¿no? Dedicado a una cosa que precisamente el screening todo eso va bastante avanzado y donde hay una población ya que responde bastante bien, ¿no? Entonces seguimos atacando al mismo, hablando de que mejoramos algo la sensibilidad del test y ¿sabes? La especificidad y todo, y hablamos eso en términos estadísticos como mejorando en ese sentido. Pero la realidad es que también crea una cierta confusión, como estás diciendo, porque todo este tipo de tecnología ya no lo controla el médico. Esta es una tecnología que el laboratorio farmacéutico directamente va al consumer, al paciente, y el paciente viene, que es lo que vamos a hablar esta tarde, y dice, oiga, este test que he visto yo en mi teléfono, que ha llegado en la televisión o otro, y ahora que me lo quiero hacer, que dígame usted si va a ser varón o hembra, que podemos hacerlo, que sé que existe, que
y cómo se mantiene, cómo se integra ese tipo de tecnología dentro de los sistemas de sanidad a nivel universal, y mantienen los niveles de calidad y mantienen los niveles de información y es difícil, tal y como está. Pero más que nada es por el hecho de que, como decías tú, que es muy parcial, que no estamos dando tampoco tanta información como creemos. Y yo no sé lo que pagan aquí por un parto. ¿Cuánto pagan por un parto de la Seguridad Social? Vamos a ver por un parto normal. No está justificado. No está así. Bueno, en Estados Unidos vamos a ver por un parto, tú te tiras toda la noche, entra por la señora me tiro toda la noche, a las 8 de la mañana da luz y a mí me dice, pues, $700. Es que este test vale 2.000. Es que el presupuesto para el embarazo es con cesárea y todo, está pensado, vamos a ver que salga del promedio 4.000. Si estos se llevan 2.000 en la primera ronda, es que está todo un poco desproporcionado, entonces, como ajuste, ¿no? Y por otro lado, la demanda existe, pero además la demanda no viene como que la regulan los facultativos, ¿no? Que utilizan los test después de hacer un análisis de esa familia, o para qué lo quiero, o qué es exactamente lo que estoy haciendo. Y al hacer los test de esa manera, además hay información que a lo mejor no es la que ando buscando. Eso es lo que vamos a hablar, yo creo que esta tarde. Pero yo creo que nosotros ahora lo integramos de la forma que es, ¿no? Hay veces que ves que la biología tiende a no, y entonces cuanto menos invasivo, y la señora tiene 42 años, a lo mejor hacer una adolescente si la quieres evitar a esa, es la que entra para la NIPT. La chica joven, sin embargo, que la biología te está diciendo lo contrario, te la mete para adentro, a lo mejor un test más comprensivo, aunque tenga un cierto riesgo, pero es que te dan todos los caracteres, puedes hacer más análisis, a lo mejor es mucho más... es independiente del 1 en 250, es que esto me está diciendo que todo es normal y no quiero poner ningún riesgo al embarazo. Esto me está diciendo que aquí hay un problema a nivel de placenta, a nivel de orina, a lo mejor puedo investigarlo mejor para desarrollar una estrategia clínica que es mucho más comprensiva que solamente el Resolution 21. Porque toda esa bioquímica que estamos mirando nos está dando una información. El PAPEI nos dice cómo está la insulina growth factor 2, y eso como el citotrofoblasto está proliferando. El HCG nos está diciendo algo también de proliferación de citotrofoblasto, la alfa-fetoproteína, el conjugate estriol, todos nos dicen algo, ¿no?, de función cetoplacentaria, de algo que tiene una utilidad. La preeclampsia asociada con high sentido, con esto, ya ha sido descrito hace tiempo, la invasión, ¿no? Problemas de perinatología, quiere decir que no solo te están dando información que sirve para el screening de cromosomopatía, sino que te hablan algo de biología, ¿no?, del embarazo. Entonces, estamos ahí, ¿no?, entendiendo y aplicando con mucha presión de implementación, y el problema es la implementación, no es tanto que no entendamos para qué vale, sino cómo lo implementas de una forma que sea con un presupuesto, ¿no? De sanidad, ¿no? Y entonces sería fantástico, claro, porque evitar amniocentesis es lo que quiere todo el mundo, ¿eh? No sea biopsia de otro, que sea virtuosismo, pinchado, eso, ojalá estamos ya cada vez más cerca, ¿no?, de que todo eso podremos hacer otro tipo de evaluación. Yo creo que llegará un momento en que serán lo suficientemente fiables como para no hacer amniocentesis, pero para interrumpir. Por el diagnóstico cierto. Y eso es una cosa que llegará como decías tú, es que la estadística que tenemos, cuando todas esas eficiencia me refiero a estadística, ¿no?, de sensitivity, specificity, efficiency. Todos esos cálculos están hechos en poblaciones de alto riesgo, ¿no? Cuando llegas a el momento que lo empiezas a sacar, pasa lo siguiente. Es Next Generation Sequencing. Y yo digo, este sector de bases corresponde al cromosoma 21, este al 18, este al 1, ¿no? Y amplifico y lo miro. Pero claro, cuando ya empiezas a abrir las poblaciones, ahora resulta que hay una señora que en el cromosoma 19 tiene una secuencia muy parecida, pero es que ese primer anida, y entonces me saca positiva aquello, pero no tiene nada que ver con la 21, sino que tiene que empieza a haber polimorfismos o variaciones muy similares en la que y me empiezan a salir más false positives.
de 18, de 21, pero dices, y luego no lo tienen en la amniocentesis, y es por eso, porque ha amplificado otra región en ese paciente, y hasta que no tengamos más y más datos para poder filtrar y limpiarlo más y elegir mejores zonas más únicas, ¿no? Yo quería preguntarle, yo soy neumólogo y un poco lo que me toca es la fibrosis quística. Recientemente los análisis genéticos, por lo menos aquí en España, van acompañados del análisis de los polimorfismos. ¿Tú crees que el análisis de polimorfismos puede llegarnos a dar factores predictores o seleccionar gente de riesgo realmente? Porque es lo que acabas de, al hilo del comentario que acabas de hacer ahora mismo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con una paciente que tiene un polimorfismo muy parecido? O sea, esa persona tiene un riesgo de tener, parece ser, por lo menos en el FQ se hacen 14 polimorfismos ahora mismo y parece ser que sí se ve relación no con la mutación principal, sino con otras mutaciones que tienen una forma fenotípicamente luego diferente. Entonces, bueno, quería saber tu opinión de eso. Y otra cuestión, has comentado una cosa que es, ahora tiene mucha importancia concretamente en el cáncer de pulmón, que es la epigenética. ¿Cómo está influyendo en este sentido, por ejemplo, en temas de medios? Porque está claro que las vías, por ejemplo, del cáncer de pulmón ahora mismo están muy en esa vía, ¿no? Todo el cáncer. Sí, sobre todo el que no se cura. Pero es que es verdad, porque es que el cáncer pasa, precisamente por este tipo de tecnología, pasas a clasificarlo a nivel molecular en vez de a nivel típica histológico, ¿no? Entonces empiezas a entender que un cáncer, sea de pulmón o hígado otro, si tiene estos genes ya mutados y va de esta manera, sabes, y entonces ajustas tratamientos que son independientes del origen, que siempre íbamos por, primero pulmón, cortamos, miramos, tal, y lo clasificamos ahí. Ahora esto de metástasis, tal, y vamos así, a nivel molecular para la cosa de otra manera y además entendemos, lo utilizamos como fármaco, va por ahí también, ¿no? Me alegro de tu pregunta de fibrosis quística, porque claro, hemos hablado aquí de meiosis, de anucleoidías. Pero claro, cuando haces diagnóstico prenatal, entre otras cosas, por lo menos en Estados Unidos normalmente si lo ofrecen a todas ellas, fibrosis quística. Y estás tocando en algo que es, yo como un ejemplo, esta tarde voy a poner, por ejemplo, un pedigrí, una historia para mirando un poco lo que te estás diciendo, pero también está el spinal muscular atrophy, la atrofia muscular puede ser, está el fragilex, esa va se expandiendo y luego hay sectores de población, por ejemplo, dices Ashkenazi Jewish, ¿no? Y entonces tienen un panel distinto, ¿no? Por polimorfismos acumulados a lo largo del año, pero que son mutaciones, son muy recesivas y por mecanismos, ¿no?, de poblaciones han ido acumulando más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay sectores o vienen de tal parte de Asia, ¿no? Entonces empiezas a pensar en las alfa-talasimias, o empiezas a pensar en el Mediterráneo, las beta-talasimias, o vienen de África, de las falciformes, ¿no? O sea, cómo vas tailoring, ¿no? Un poco pero la fibrosis quística es muy interesante porque, claro, es de esas tecnologías, de esas cosas en las que también se han creado paneles, ¿verdad? Como dicen, y aparte del polimorfismo 5T, 7T y la zoospermia y todo esto, ¿no? Y el Bas deferens, ¿no? ¿Vale? Ok. Pues existe todo esto de las manifestaciones fenotípicas, es algo más. El ejemplo de cáncer es fantástico, porque una cosa es que yo tengo una paciente con cáncer y yo haga este tipo de estudio para un número de genes, ¿no?, que yo sé que son parte de la progresión natural de ese cáncer. Y entonces vea a qué estadio está, ¿no?, y de esa forma decida, ¿no?, el tratamiento. Y otra cosa es hacer un screening de población a gente sana, a ver quién tiene predisposición a cáncer. Es que no es lo mismo, que yo a la que ya tiene cáncer le he hecho ya la selección clínica y desde ahí le ofrezco un test al que no tiene nada, ¿no?, y que empiecen a salirme ahí determinados polimorfismos que han sido... Es el fracaso del Genome Association Studies. Todos esos polimorfismos en los que se diagnosticaba un polimorfismo que podía estar asociado por Lodge Score, que estaba asociado con este tipo de fenotipo, ¿no?, el que tú quieras, ¿no?, y de resulta que cambias de población, lo pones en otra parte del mundo y ya no te sale ese polimorfismo, no se pueden reproducir. Ese fue un gran fracaso, ¿no?, de tanto dinero, de tantos años utilizando esa metodología. Claro, esa metodología ha dejado un bagaje detrás que tiene valor, ¿no?, que es lo que te está diciendo. Vamos a ver, un momento, yo tengo esto, pero esto no actúa solo, ¿no? El cáncer está en un ambiente,
El cáncer tiene una matriz, ¿no?, del tejido, tiene además un sistema inmune, tiene además una interacción con el ambiente, eso es lo que hace también que, aparte de esa predisposición, ¿no? Y entonces, claro, con fibrosis quística es una situación muy clara, ¿no?, porque puedes secuenciarlo, ¿no? Sí. Es verdad, ese es un tema importante, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando de nefrología se puede estar escondido, ¿no? El screening. ¿Queréis? Preguntas, sí. ¿Queréis que haga un comentario así? Yo quiero dar las gracias, antes de entonces ya, a todos por dejarme estar aquí, por estar con nosotros. Enrique, muchísimas gracias. Yo creo que muchas de las actividades que... Un día estuve viendo el programa que estabais organizando aquí en el hospital con Ebola, hace un par de semanas, hace un estos, ¿no? Cómo se organiza toda esa estructura. Luego, las actividades, ¿no?, de que el hospital y la medicina de fuera que esté cada vez más integrada, que pueda alinearse, ¿no?, los sistemas para producir mejor care, ¿no?, cuidados, ¿no? Está muy bien y darle las gracias por haberme dejado venir y por estar aquí. A ti por venir, Joaquín. Muchas gracias.